Muy buenos días, amados hermanos, amada audiencia, buenos días. Les saluda el pastor Alberto Gómez y a todos los hermanos en la fe les saludamos con la paz de Cristo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos un día más de vida y poder transmitir el poder de la palabra, el mensaje de la palabra de Dios. Yo te invito a que nos acompañes durante este mensaje de vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El tema es el deber de la atalaya y voy a tomar la cita bíblica en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33. Dice la palabra del Señor así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. El deber de la atalaya, este es el tema. Una atalaya era un anunciante, advertía al pueblo cuando venía un enemigo, ¿sí? Y los profetas de Israel, ellos advertían al pueblo que si no se arrepentían a Dios, si no se volvían de sus malos caminos, entonces Dios traería juicio sobre ellos. Ezequiel, uno de los profetas mayores, su nombre significa Dios fortalecerá. Un profeta del siglo VI antes de Cristo que ministró a los exiliados hebreos, según la palabra nos enseña, era hijo de Buzi. Este fue llevado cautivo en el 597 antes de Cristo con el rey Joaquín y otras 10,000 personas, incluyendo líderes políticos, militares, artesanos y herreros, según nos enseña la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, del versículo 14 al 17. Quiero leerte esto, hermano, porque es bien importante que lo que nosotros enseñemos tenga el respaldo de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor así: y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. En el versículo 17 dice que el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. ¿Sí? Entonces, Ezequiel, un hombre llamado por Dios, un hombre que tuvo un encuentro con el Rey de la Gloria, en donde fue santificado. Ezequiel fue preparado, ¿para qué? Para poder ser atalaya del pueblo y hacerles el llamado al arrepentimiento. Él habla acerca del contraste
entre el justo y el impío. En una visión, Ezequiel recibió el llamado divino, fue llevado hasta la misma presencia de Dios. Y él mismo, teniendo también la labor sacerdotal, describió con sensibilidad sus reacciones ante los acontecimientos, especialmente frente a cuestiones que tenían que ver con la pureza y la inmundicia. Entonces, conforme a la misión que el Señor le dio al profeta Ezequiel, era una responsabilidad grande. El Señor le hizo saber que si él no anunciaba al impío que se volviera de su pecado, entonces Dios demandaría la muerte del impío, o sea, la sangre del impío sobre su mano de Ezequiel. Y era deber de Ezequiel proclamar, anunciar el llamado al arrepentimiento para que el impío se volviera a Dios. Conforme al caminar de los siglos, nosotros conocemos a través de la palabra de Dios que nuestro Señor ya vino. Nuestro Señor Jesucristo vino hace un poco más de 2000 años. Y Él, tomando la naturaleza humana, comenzando su ministerio alrededor de los 30 años de edad, Él hace el llamado a hombres del vulgo y sin letra. Los primeros 4 de ellos eran pescadores y sus nombres los conocemos, pero también de otras profesiones, por decirlo así, hace el llamado a un número de 12, a quienes les llamó discípulos. Un discípulo quiere decir aprendiz, un estudiante, un alumno que se pone a los pies, por decirlo así, de un maestro para ser instruido por él. Jesucristo los instruyó y después de haber resucitado, Él los comisiona para que anuncien el evangelio del reino, el evangelio de la reconciliación, y anuncien a todos los hombres que se vuelvan a Dios. Que solamente en Jesucristo hay salvación, hay perdón de pecados, que solamente en Él hay herencia entre los santificados. Pero el Señor, al darles la comisión, les dice, vayan y hagan discípulos. ¿Sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Según Romanos 3:23, la palabra de Dios nos enseña, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si bien en el Antiguo Testamento el Señor había guardado un remanente, un pueblo santo, un pueblo que viviera conforme a la voluntad de Dios, puesto que el Señor le había dado la ley a su siervo Moisés, y al dársela les mandó que la transmitieran por generaciones, pero tan solo faltaba el líder, inmediatamente el pueblo se descarriaba a hacer conforme a su voluntad. Esto es, la palabra nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Entonces, se desviaban en sus propios caminos, en sus propios pensamientos. La razón por la cual el pueblo de Israel vino a la cautividad una y otra vez no fue por otra cosa, sino juicio de Dios por su pecado. Y Dios levantaba de tiempo en tiempo un ungido, alguien a quien enviaba a anunciarles que se volvieran de su pecado a Dios. El deber de un atalaya es ser anunciante, es ser un testigo, es ser un heraldo, ¿sí? Y ahora nosotros, como comisionados de Cristo, somos sus testigos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Jesucristo le ha comisionado a la iglesia el ministerio de la reconciliación. El poder del Espíritu Santo
acompaña a la iglesia. Y a través del poder de la palabra, se hace manifiesto el poder de Dios en el corazón de quien escucha la voz de Dios, ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De la misma manera, como el profeta Ezequiel fue santificado por Dios, así nosotros en Cristo, como iglesia, hemos sido santificados. Hemos sido justificados por Él. Romanos 5:1 nos enseña, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento es un preámbulo de lo que ahora es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios escogía personas para derramar sobre ellos su Santo Espíritu y darles a conocer la misión por la cual los había llamado. Ahora, en el nacimiento de la iglesia, Dios ha derramado su Santo Espíritu sobre su iglesia y la comisiona a ser anunciantes del reino de Dios. Entonces, es importante que entiendas de que el impío, si muere en su pecado, no tiene salvación, sino solamente le espera una condenación eterna. Pero otra de las cosas es que si tú como iglesia ya has sido redimido y no anuncias también, Dios demandará también sobre ti. Porque el Señor quiere una iglesia de oidores, pero también de hacedores. Nosotros somos oidores y hacedores de la palabra. Manifestamos que conocemos el mandato de Dios de llevar el evangelio a todas las naciones. Esa es la comisión de Cristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en mi nombre. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado hoy. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De la misma manera, en la vida de Ezequiel, el Señor siempre estuvo con él. Y Ezequiel tenía varios ministerios. La palabra de Dios dice que él era un sacerdote, pero también él era un profeta de Dios. Y conforme a los dones que el Señor le dio, tenía visiones extraordinarias el profeta Ezequiel. El Señor de su iglesia ha hecho un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Conforme a la palabra que nos da a través de Apocalipsis, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, el Padre. Entonces, tú tienes un privilegio, hermano, muy grande como hijo de Dios, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú vives, trabajas y sirves en el reino de Dios. Y todo aquel que trabaja tiene que dar fruto. Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que toca, se le abre. Nosotros como iglesia tenemos entendimiento de la comisión que Cristo nos ha dado de ser anunciantes de las buenas nuevas de salvación, de hacerles saber a los impíos que tienen que volverse a Dios, que solamente en Él hay salvación y vida eterna, que ya es tiempo que hagan un alto a su manera de vivir y se vuelvan a Dios de todo su corazón. La labor de la iglesia es ardua. La iglesia tiene que estar orando. El Señor nos enseña que nosotros debemos de estar alertas en todo tiempo. Por eso, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26 y versículo 42, dice, velad y orad en todo tiempo, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. El Espíritu Santo de Dios fue derramado en nuestros corazones. Pablo lo declara de esta manera, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, el primer enemigo, hermano, como iglesia, que tenemos que vencer es a nuestro yo. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Tú ahora tienes la autoridad sobre tu misma carne, sobre tu yo y tu ego. Porque Jesucristo ha derramado de su Santo Espíritu en nosotros. Y Él dice que nos ha dado el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Tú ya no puedes seguir viviendo para la carne. Nuestro Señor demanda una vida en el Espíritu. Y es importante, iglesia, de que te levantes,
¿Sabe una cosa? La venida del Señor está tan cerca que es tan increíble. ¿Cuánta iglesia apóstata se va a quedar? La razón, porque no viven una vida en santidad. Número 2, si no hay fidelidad, lo único que puedes presentar a Dios es infidelidad. Tienes conocimiento de lo que Jesucristo nos ha mandado, nos ha comisionado. En tu libre albedrío, tú eres quien decides si haces la voluntad de Dios o lo pasas por alto. De una cosa sí estoy seguro: nuestro Señor viene por una iglesia santa, pura, virgen y sin mancha. ¿Sí? Y aún su palabra nos enseña que cuando venga Jesucristo por su iglesia, esto mortal lo va a convertir en inmortalidad. Y esto corruptible lo va a transformar en un cuerpo incorruptible. Pero el deber de la iglesia es estar haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo que Cristo le ha delegado a la iglesia, lo que le ha comisionado. Te lo voy a decir en mis palabras como pastor. Debemos de dejar de estar perdiendo el tiempo en tantas cosas que no edifican, en querer saber todas las cosas, y ajustémonos más a cumplir la comisión que Cristo nos ha dado, porque Él nos ha comisionado que les anunciemos al mundo que tienen que volverse de su pecado, o anunciarle al impío que se tiene que volver de su pecado a Dios. Que tenemos que anunciar que Jesucristo vive, que el poder de su sangre preciosa sigue lavando pecados hasta el día de hoy. El Señor lo dice a través de su palabra. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. El Señor es fiel y misericordioso. Y Él dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Vuelve a decir a Ezequiel en el 33:10. Vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Esa es una pregunta que se hace el inicuo. Es una pregunta que se hace el impío. Pero dice el Señor: tú pues, hijo de hombre, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Eso, el profeta Ezequiel terminó sus días cumpliendo la comisión que Cristo le dio. Y ahora, desde hace miles de años, está en la misma presencia del Rey de la Gloria. Pero tú y yo, iglesia, tenemos un desafío. La razón por la cual el Señor no ha venido es porque el Evangelio de Cristo no ha sido llevado a todo el mundo. Porque el Señor dice que, primeramente, el Evangelio tiene que ser llevado hasta lo último de la tierra. Hermano mío, por favor, te hago un llamado a que ya no estés perdiendo el tiempo. Hay almas que se están perdiendo. Cada minuto, cada día mueren muchas almas sin Cristo. La iglesia ha crecido. La iglesia de Cristo es grande. Desde hace más de 2000 años tuvo su nacimiento en la ciudad de Jerusalén, cuando un día señalado por Dios, a Dios le plació derramar de su Santo Espíritu sobre un número como de 120. Fueron embestidos de poder de todo lo alto y fueron comisionados a predicar el nombre de Cristo y de su Evangelio. Y en el primer sermón que dio el apóstol Pedro, se convirtió un número como de 3000, quienes fueron bautizados en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Dios y Señor y Salvador, el único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él es el que perdona pecados. Su sangre preciosa es la que lava nuestros pecados. En el segundo mensaje que da Pedro, era un número como de 5000 los que se convirtieron al Señor.
Ahora, después de 2000 años, el Evangelio de Cristo se ha predicado a todas las naciones de la tierra. La razón por la cual no ha venido el Señor es porque nadie conoce el día ni la hora. Esa es una, la razón principal. Número 2 es porque la iglesia está durmiendo. A Satanás no le gusta que tú prediques el Evangelio de la reconciliación. A Satanás no le gusta que tú les digas a los hombres, hey, vuélvanse de su pecado, vuélvanse a Dios. Este mensaje en primer lugar es para la iglesia, es para ti, hermano, es para ti, para que te levantes del sueño y dejes que Cristo te alumbre y comiences a cumplir la comisión que Cristo te ha dado, para que te levantes y anuncies a los perdidos que Jesucristo salva, que Jesucristo los ama, que Jesucristo es Dios, Señor y Salvador. Hermano, atiende el llamado. Tu deber como iglesia es el deber de la atalaya. Tienes que anunciar al impío que se vuelva de su pecado. En otro tiempo, los profetas tenían que ir personalmente a las personas. Ahora, a través también de los medios de comunicación, el mensaje salvador de Cristo llega hasta la vida de muchos, de una forma u otra, pero anuncia el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de la reconciliación, el Evangelio de la paz, porque solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Dios te bendiga, hermano. Yo quiero orar por ti, porque yo no sé si estás adormecido, yo no sé qué ha estado pasando contigo. Si tu deber es vivir una vida en el Espíritu, tú debes de saber que al haber sido reconciliado con Cristo, tú perteneces al cuerpo de Cristo. Y tu deber ya no es andar allá de apóstata, haciendo lo que te dé tu gana, manifestando que vives una vida en libertinaje. Tu deber es estar unido al cuerpo de Cristo y santificarte. Tienes que ser un buen orador. Tienes que volverte a Dios de todo tu corazón. Tu deber es estar como nuestro Señor Jesús nos enseña a través de su palabra. Desde los 12 años de edad, Él les dijo a sus padres, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es el lugar en donde tú debes de estar, en los asuntos de Dios, porque tú eres un hijo del reino, porque tú eres un hijo de Dios. Yo quiero orar por ti, hermano. Quiero orar por ti, porque si tú has gustado la presencia de Dios en tu vida, es porque el Señor ha perdonado tus pecados, no es por otra cosa. Tú eres parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto no te puedes permitir vivir una vida light, una vida cristiana light. Ponte a cuentas con Dios. Escucha su voz. Haz su santa y perfecta voluntad. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es eterna, infinita, desde la eternidad hasta la eternidad. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Te pido, mi Señor, por todos esos hombres que aún viven perdidos en sus delitos y pecados, pero también te pido por cada uno de mis hermanos que conocen cuál es tu voluntad, que obres en el poder de tu Espíritu Santo y que haya una reconciliación. Tú dices a través de tu palabra, venid a mí y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, los emblanqueceré como la lana. Y si fueren rojos como el carmesí, tú los dejarás más blancos aún que la ropa limpia, Señor, porque tú eres Dios y eres perfecto en todo lo que haces. Señor, bendice la iglesia, bendice la iglesia. Que tu palabra, Señor, sea manifiesta en el corazón de tus hijos, de los que han escuchado este mensaje, y que el poder de tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, en sus vidas. Que ellos se vuelvan a ti de todo su corazón. Tú no quieres la muerte del pecador, Señor. Tú no quieres la muerte del impío. Mas también sabemos que tú vienes por una iglesia santa, pura, virgen
y sin mancha. Señor, te damos gracias por respaldar tu palabra. Nosotros sabemos, Señor, que te servimos aún con todas nuestras debilidades y deficiencias. Pero tú te complaces en usarnos cuando nos ponemos en tus manos para hacer tu voluntad. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos pronto. Hasta luego.